información posible para que ustedes después puedan leer más tranquilos con esta base. O sea, esto tómenlo como una base. Voy a terminar de dar las excepciones a la regla de la competencia. Había empezado recién a decirlo. Es el último, o sea, es el último módulo de 40. Si logramos terminar en un tiempo rápido, podemos dejar alguna preguntita que está preguntando por ahí, o sea, abrir el micrófono para que vamos a escuchar los micrófonos y antes. No se escucha, Guillermo, no se escucha. Se perdió el audio. Estaba con Sí. algún tema también de señal porque se había quedado inmóvil y ahora perdió Sí. el audio. No sé hasta dónde se escuchó. Volví a empezar. Pero te preguntaba, Sí, desde que dije buenas tardes. sí, eso se escuchó, sí. Entonces decía, vamos a tratar de contar el tema hoy, que nos quede un Dale. rato para que alguno de ustedes quiera Empezá a hablar. la mano. Empezá a hablar, dale. Sí. Estoy hablando, vos no me Sí, te escuchás. escucho, te escucho. Entonces, vamos a precisar 3 voluntarios, para no usar la dedocracia, para la clase que viene. Así se van soltando, les viene bien a ustedes. Total, Joana, no te enojaste conmigo, no te dejé leer el artículo del código. Está bien, dale. Bueno, listo. Vayan pensando, pónganse de acuerdo, 3, para dar algunos temitas, son 10, 15 minutos. La clase que viene, lo que vemos hoy, a gusto de ustedes. Vamos a dedicar un 15, 20 para que hagan preguntas y escucharlos. Y voy a terminar con los temas de hoy. Y les vuelvo a pedir disculpas por la insistencia de bombardearlos con tantos temas, pero no tenemos mucha opción. Decía entonces, la norma establece cómo se rige la competencia, o sea, la ley lo dice. La ley excepciona, y una de las excepciones que tenemos, y la única forma que se pueda prorrogar a través de un acuerdo entre las partes, es si la cuestión que vamos a debatir es de materia patrimonial, o sea, estamos hablando de plata. Y esa plata está dentro del derecho disponible, o sea, las partes pueden disponer de ello. Entonces, si esto es así, las partes pueden ponerse de acuerdo y establecer una prórroga de la competencia en materia territorial, solamente territorial, por un tema patrimonial. Les voy a dar un ejemplo para clarificarlo. Supónganse que yo vivo acá, en Adrogué. Tengo una casa en Azul y la tengo para que me dé renta, o sea, la alquilo. Mi inquilino, obviamente, me va a alquilar la casa y va a vivir en Azul. Y yo sigo viviendo acá. Mi inquilino firma un contrato conmigo y ambos en el contrato convenimos expresamente, o sea, lo ponemos en el contrato, que si surgiera un inconveniente porque él no me paga y yo lo tengo que ejecutar, esa ejecución decidimos ambos de común acuerdo que va a ser en Loma de Zamora. Mire, por lo que dice el código, la casa está en Azul. Si yo tuviera que ejecutar un contrato de cobro de alquileres, debería hacerlo con un juez civil y comercial de Azul. Pero a mí me queda incómodo. Y yo decido, y brinda conformidad mi inquilino, de que si lo tengo que ejecutar, lo haga en Lomas, en los tribunales de Lomas. Firmamos el contrato, no me paga, yo lo ejecuto. Voy a un juez de Lomas, presento el contrato, inicio la ejecución, sortean a un juez civil y comercial, ese juez va a entender en la causa y le va a notificar a mi demandado, en Azul, la demanda. Y mi demandado tendrá que contestar la demanda en Loma de Zamora. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en forma expresa que firmábamos un contrato de alquiler que en el momento, si hubiera que hacer una ejecución, nos sujetábamos ambos a la jurisdicción territorial del Departamento Judicial de Loma de Zamora. ¿Pudimos hacerlo? Sí. ¿Por qué? Primero porque lo firmamos en un contrato y estábamos de acuerdo, pero antes que esto era porque era un derecho material y estaba disponible para nosotros. Entonces la ley estableció la posibilidad de una prórroga de la competencia en materia territorial por cuestiones patrimoniales de común acuerdo. Esa prórroga es una prórroga convencional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, existen 2 hipótesis más que la ley prevé la modificación de la competencia territorial y de materia en función de la especificidad de la cuestión que estamos ventilando. Ejemplo, lo que se llama fuero de atracción. Cuando una persona fallece y se inicia un juicio sucesorio, el juicio se inicia donde tenía el último domicilio registrado, domicilio real, no donde se murió, donde tenía registrado el último domicilio. Entonces, el individuo tenía domicilio registrado, domicilio real, ese que figura en el padrón electoral. En Loma de Zamora, se murió en Loma de Zamora, la sucesión se abre en Loma de Zamora,
los bienes estaban en Lomas y en otros lugares, y el juez de la sucesión, proceso universal, porque afecta a la universalidad del patrimonio del causante, que así se llama, el fallecido, va a afectar todo su patrimonio, va a entender un solo juez. Bien, quiere decir que en la sucesión, para dividir esos bienes, para decretar quiénes son los herederos, o para, si alguien tenía una creencia respecto de ese hombre que se murió, tenga que ejecutar esa creencia, no importa si era un cheque, si era un pagaré, si era un contrato, si era un juicio laboral o lo que sea, la ejecución que va a hacer ese individuo, que va a tratar de cobrar su crédito en un proceso judicial, lo va a tener que hacer independientemente de donde estuviera la casa, el cheque o la empresa, en la sucesión que está en Lomas de Zamora. Se llama por foro de atracción. Lo mismo ocurriría si alguno de los deudos, de los hijos, de los herederos, quisiera iniciar una acción de cobro de una creencia que tenía el que falleció. Bueno, vea, lo va a tener que hacer en la sucesión, porque ese juez es el que va a intervenir por un foro de atracción. Lo mismo ocurre, siempre con limitaciones, lo van a ver cuando vean derecho comercial, lo van a ver cuando vean quiebras, en los concursos y las quiebras. El juez concursal es el que interviene por la afectación del patrimonio completo del causante, que se llama igual, la única diferencia es que no se murió, simplemente no administra sus bienes. De modo que cualquier cosa que tenga que ver con el patrimonio de la persona o de la empresa que está en concurso o en convocatoria de acreedores, va a ser ese juez el que va a intervenir por foro de atracción. Entonces tuvimos excepciones a la regla de la competencia, por prórroga territorial en materia patrimonial y por foro de atracción. La tercera hipótesis que la ley prevé es por conexidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez que intervino en la causa principal entenderá en todo caso los incidentes. Ejemplo, usted inicia un juicio de divorcio y representa a una persona. El juicio de divorcio se hace en sede de familia, porque es el juez de familia que va a entender el que afecta al domicilio y la sociedad conyugal. Lomas de Zamora, juez de familia. Usted como abogado, su cliente no le pagó. En realidad usted no tiene un problema de familia con su cliente. Usted tiene un problema de la creencia, porque usted arregló con él que le pague un honorario que no le pagó. ¿Se comprende? Ahora bien, cuando usted quiere ejecutar los honorarios porque su cliente no le pagó, lo va a tener que hacer en el mismo juez de familia que se pronunció en la sentencia. Porque es conexo. El juez que entendió en la cuestión del divorcio, que lo tuvo a usted como un abogado de una de las partes, es el juez que conoce y que puede ordenar la ejecución de sus honorarios en ese proceso porque usted no los pudo cobrar. Se lo hace por conexidad. Entonces, salvo por conexidad, por foro de atracción, o por convención de las partes, por prórroga expresa o tácita de las partes respecto al territorio por cuestiones patrimoniales, salvo estas tres excepciones, la competencia es improrrogable. Así de simple. Ahora bien, cuando yo tengo que plantear cuestiones de competencia, porque puede haber conflictos de competencia, de hecho los hay. Nosotros tenemos básicamente dos clases de conflictos de competencia. Los que llamamos conflicto negativo y los que llamamos conflicto positivo. ¿Cuándo decimos que es negativo? Y el más común, el juez A no quiere entender la causa y dice que es el juez B. Y el juez B tampoco quiere entender la causa. O sea, los dos se la quieren sacar de encima. Eso es conflicto negativo de competencia. Y el conflicto positivo de competencia es cuando ambos jueces dicen que son competentes en esa materia. Frente a ese conflicto hay que resolverlo. Porque no puede haber dos jueces por una misma causa, por los mismos sujetos, por una misma materia, en un mismo proceso. Esto está penado por la ley, porque eso genera escándalo jurisdiccional. Entonces, tiene que estar definido cuál es el único juez natural. Si esto ocurriera, y los dos jueces son del mismo departamento judicial, se resuelve planteando la cuestión y lo resuelve la Cámara de ese departamento judicial. Si la cuestión se suscitara entre dos jueces, misma instancia, de distintos departamentos judiciales, no lo puede resolver la Cámara, por ejemplo, la de Lomas, porque por ahí es un juez de Lomas y uno de Quilmes. Entonces tenemos una Cámara en Lomas y una Cámara en Quilmes, con lo cual, como hay dos cámaras, ese conflicto de competencia en esos dos jueces de primera instancia, no lo resuelve la alzada de la Cámara, lo resuelve la Corte. Y una vez que la Corte resuelve cuál es el juez competente, a este le va la causa o a este le queda la causa si se la tenía. De manera que, resuelta la cuestión y el conflicto de competencia, ese es el juez natural. Y todas las cuestiones de competencia deben ser planteadas en la primera presentación que tengamos en los estrados judiciales. Sea como actor,
sea como demandado cuando conteste la demanda. Fuera de esa circunstancia, no existe otra oportunidad procesal para debatir la competencia. Yo no puedo debatir la competencia una vez que llamaron autos para sentencia. Vea, el sentido de la oportunidad lo tuve en los albores del proceso, en el inicio, no cuando el juez me va a pronunciar la sentencia. Entonces, las cuestiones de competencia se dirimen o se discuten o se plantean con la demanda y con la contestación. Después no hay ningún otro momento procesal oportuno para plantearlo. Es extemporáneo. Ahora bien, puede ocurrir, nosotros cuando hablamos y vimos las obligaciones, funciones, deberes de los jueces, y cuando vimos nosotros los principios procesales, por eso es importante, insistimos cada uno de los docentes, que ustedes los temas anteriores tienen que ir viendo, porque si no, cuando mencionamos esto no se entiende lo que queremos decir. Cuando hablamos de principios, entre otros mencionamos, creo que intervine yo para mencionar, porque, o lo dijo Graciela, pero la cuestión es que hablamos de la imparcialidad y hablamos de la independencia. La independencia era respecto al Poder Judicial, y la imparcialidad, no ser parte respecto al juez. Yo no podría ventilar un proceso judicial frente a un juez que yo piense que va a ser parcial, por alguna razón. Entonces, el Código Procesal establece exclusivamente en el artículo 17 cuáles son las causales para que un juez no pueda o no deba intervenir en un proceso judicial. Y está taxativo, las indica: amistad manifiesta, enemistad manifiesta, grado de consanguinidad, afinidad hasta cierto grado, haber sido acreedor, haber sido deudor de alguna de las partes en un proceso judicial. Entonces, pariente, o sea, tan simple como eso. Un juez tiene familia, tiene una vida, tiene parientes. Si sale, alguien tiene que hacer un juicio y ese proceso cae en el juzgado de ese familiar, o de ese amigo, o de ese enemigo manifiesto, la imparcialidad que debe tener el juez y el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución se van a ver medianamente, al menos mancillados. Entonces, frente a esta hipótesis, la ley prevé la posibilidad de que el juez se excuse de entender en esa cuestión y pase al juez que le sigue el orden hay un orden de actuación judicial. Si es de juzgado 2, le va a seguir el 3. O sea, el juez se tiene que excusar con la razón, haciendo valer, entendiendo él que no puede ser imparcial en la ventilación de esa cuestión, lo hace saber y queda excusado. Él se excusa. Pero si ocurriera que el juez no se excusó o todavía no tuvo la oportunidad de hacerlo, puede ser recusado. Es decir, la parte hay recusación con y sin causa. Ahora con causa, que es la más importante para ustedes. La parte que sienta que puede ser vulnerado su derecho de igualdad ante la ley, porque el juez es amigo de su acreedor, de que le está haciendo juicio, puede pedir que ese juez sea recusado. O sea, él no se excusó, entonces lo pide la parte. Bien. Frente a esta situación del planteo de recusación, tenemos dos vías para hacerlo. Yo les anticipo igual algo que dijo Graciela, la doctora Chiambusi. Copien y escriban lo que quieran. Este material está sobreabundantemente explayado en todo el material que la cátedra subió, en los audios, en las filmaciones, en absolutamente todo. O sea que lo que quiero que se entienda es el concepto. Si se entiende el concepto, cuando vayan a abrevar a la fuente, que son el material, el libro, y todo lo que tenemos a disposición de ustedes, probablemente lo entiendan mejor. Pero volviendo al concepto, tenemos dos vías para plantear esto. Una es la inhibitoria con H en medio y otra es la declinatoria. Son dos vías. ¿Por qué? Porque yo puedo pedirle al juez que no entienda en una cuestión que va a ser ventilada y pedírselo al mismo juez. Sí. Te hago una consulta. ¿Querés que te ponga los dibujitos que están en el campus de declinatoria y de inhibitoria para que los chicos los vean? Bueno, un minutito, yo se los marco con el dibujo, va a ser más fácil que se los explique porque se confunde. Sí, porque esa parte me parece que es interesante. Dale. Ya pongo las dos vías, un segundito. Vas a ver algo más lindo que mi foto, ¿viste? Qué cosa. Qué cosa. Ahí voy, Compartir pantalla. Esto, estoy haciéndome una experta, pero denme tiempo porque no me sale rápido. Ahí está. Ahí lo pongo para que se vea amplia. Bien. Fíjate la declinatoria. Oh, se me movió. Ahí voy, ahí llego. Ahí sí, estamos. está. Esta es la declinatoria.
la vía declinatoria. Todo lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Bien, hay un juez. Una parte interpone una demanda ante ese juez, porque entendió que era el juez competente. El juez ordena el traslado a la parte demandada. El demandado se entera que tiene un juicio, porque le llega la demanda a su domicilio. Y ya lo vamos a ver también cuando veamos demanda y contestación, que tiene un plazo para contestarla. Si la parte que tiene que defenderse, si quiere, ejercer el derecho de defensa, entiende que el juez que está, digamos, llamado a resolver esta cuestión no corresponde, no es a su juicio el que corresponda, o pone una excepción de incompetencia. Vamos a ver nosotros, cuando veamos demanda, especialmente contestación de demanda, el mecanismo de defensa, las excepciones. Por ahora se las nombro nada más, porque son complejas, son muchas y no lo van a entender ahora. Entonces, el demandado al mismo juez le opone una excepción de incompetencia. Y es una forma de defenderse diciendo, mire, usted no es competente en esta cuestión. Y arguye por qué. Y después el juez verá qué ocurre o qué no ocurre. Pásamelo a la otra, Mariana, por favor. Bien, esta es la vía inhibitoria. Mismo caso. Parte actora inicia la demanda. El juez que salió sorteado lo notifica a la parte demandada. Y como va a aplicar una vía distinta, que es la inhibitoria, ¿qué hace? La parte que se va a defender, en lugar de presentarse ante el mismo juez que lo está llamando a juicio, lo está invitando a que se defienda, la parte demandada plantea la vía inhibitoria, que es, va al juez que él cree que es competente, le hace saber esto y le pide a ese juez que él cree que es competente que le pida al juez que le ordenó el traslado de demanda que se inhiba de atender en esta cuestión. Acá ya ven, hay dos jueces. Por supuesto que la vía declinatoria, o sea, la anterior, es exclusivamente para jueces del mismo departamento judicial. Del mismo departamento judicial. En tanto, la vía inhibitoria opera y existe en razón de que puede haber dos jueces de distintos departamentos judiciales. Porque, repito, no vamos a indagar demasiado en esta cuestión, pero los temas que tienen que ver con los mecanismos de defensa prevén la posibilidad de que una de las cuestiones por las cuales pueda plantear el demandado son las excepciones. Y entre las excepciones que vamos a ver, vamos a tener la excepción de incompetencia. Y lo hace en la primera presentación, que es cuando contesta la demanda. Le voy a dar un ejemplo. Ya, perfecto. Un ejemplo para que se entienda. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di a ustedes? Que les dije, vean, yo tengo una casa en azul, alquilada, y en el contrato, nosotros establecimos que nos sujetábamos a ventilar esta cuestión en sede de Lomas. ¿Se recuerda? Bien. Efectivamente, en razón del contrato, y era expreso, se lo escribimos, era expreso. En razón de esto, yo inicio el juicio en Lomas. Lomas ordena que se notifique a mi demandado en azul, y a mi demandado que le queda lejos Lomas plantea una cuestión de incompetencia. Por supuesto, se lo van a dar por la cabeza. Pero lo va a hacer cuando conteste la demanda. En razón de esto, es importante entender que hay mecanismos de defensa que pueden prosperar o no respecto a la competencia, pero en cualquier caso, prospere o no, lo hace o se hace en la primera presentación, sea en la demanda, sea en la contestación de la demanda. Es decir, estos son básicamente los conflictos de competencia, la forma de plantearlo. Le voy a hacer un repasito general y muy rápido de lo que vimos en materia de competencia. Recordemos que la actividad jurisdiccional es el jurisdictio, es el juez dictando una sentencia, resolviendo un conflicto entre las partes. Tienen imperio, tienen todos los caracteres y los elementos que le dijo la doctora García, la posibilidad de traer a alguien a juicio, la posibilidad de ejecutar sus órdenes, la posibilidad de usar el suyo de fuerza pública, la obligación de conocer, la obligación de expedirse, de dictar sentencia. Esto lo hace el juez. Cuando el juez hace esto, realiza actividad jurisdiccional. ¿Todos los jueces lo tienen? Sí. Todos los jueces tienen, pero para elegir un juez natural tenemos que empezar a sacar cosas, o dividir cosas, o establecer cosas, para que quede el juez que corresponde. Y eso lo dividimos por materia, por territorio, por grado, por monto, por cuantía, por turno. Ese es el juez natural. Y ese juez natural, ese que tiene que intervenir, está amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Lo demás pueden ser reglas de la competencia, excepciones a la regla de la competencia, conflicto de competencia, forma de plantearlo. Nos quedan 9 minutos, estaría bueno que hable alguien. Yo no sé si, me parece que les dije todo lo que había que decirles. Doctor Di Leo. Más no les voy a decir. ¿Me escucha?
Sí, Sí, Jorge ¿quién Luna, habla? Jorge Luna es el que está hablando, pero no tiene imagen, está negro. Pero... Bienvenido, Jorge. No sé cómo poner la imagen tampoco, estoy grande ya No, muchos más años grande de que yo no creo, facultad, dale. pero muchos años de facultad, pero bueno, siempre aprendo. En Dale. ese caso, ¿En cuál? y cuando se firma el contrato de alquiler, en el cual... Es un ejemplo, no vamos a discutir contratos. No me voy en ese ejemplo, simplemente si argumenta problemas de salud o argumenta problemas de invalidez o algo, ¿se trata igual o cambia la...? No, a ver, en todo caso No, que no le firme un poder a un abogado y que el abogado lo represente por Exactamente. poder y hace las Con un veces de poder. él. ¿Eh? Con un poder. Sí, Ah, tal está cual. bien. Ok. No Eh, cambia, exacto. Respecto a lo que vimos, todo lo que vimos, lo que dio Graciela, Eh, lo que dio Carolina. Estuvieron